Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la energía del sólido rígido. En el capítulo pasado vimos cómo encontrar la posición del centro de masas de un sistema de partículas continuo. Entonces comenté que eso el sólido rígido en realidad pues puede ser un sistema continuo de partículas o puede ser un sistema discreto. Y lo que lo caracteriza como sólido rígido pues lo dejé un poco en el aire y comenté que íbamos a verlo en este capítulo de aquí. Entonces, antes de empezar, quiero recomendaros que va a ser prácticamente imprescindible que hayáis visto toda la lista de sistema de partículas si queréis entender la lista de reproducción del sólido rígido, pues porque al final el sólido rígido no deja de ser más que un sistema de partículas en el que vamos a imponer unas ciertas condiciones que lo caracterizarán como tal. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a ponernos al lío. Y lo que voy a hacer para refrescar también un poquito, por si tenéis medio olvidado el tema del sistema de partículas, pues voy a ir comentando la energía o refrescando lo que vimos sobre la energía de un sistema de partículas aquí sobre la marcha mientras definimos la energía del sólido rígido. Es común en los libros de texto dejar la energía del sólido rígido para el final y explicar antes cosas como el momento angular, el torque y el momento de inercia también, que vais a ver que va a aparecer por aquí. Pero yo creo que va a ser más instructivo, más pedagógico, que comencemos por la energía del sólido rígido, ya que la energía es algo que caracteriza a un sistema de partículas de forma muy sencilla, ya que es una magnitud escalar, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, lo que teníamos en el sistema de partículas era, en vez de energía, aquí lo he puesto con trabajo, ¿vale? Pero bueno, sabéis que los trabajos son incrementos de energía, ¿vale? Que la energía total de un sistema, el incremento de energía total en un sistema o el trabajo total es igual al trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas. Vale. Entonces, lo que va a caracterizar a un sólido rígido y lo que va a definirlo como un subconjunto dentro de un sistema de partículas, ya sea discreto o continuo, pues va a ser lo siguiente, va a ser que el trabajo de las fuerzas internas va a ser cero. ¿Esto por qué va a ser así? Pues porque vamos a imponer la condición de que el sólido rígido sea un objeto no deformable, ¿de acuerdo? Y eso, la manera de imponerlo matemáticamente va a ser decir que en un sólido rígido la posición, o sea, la distancia entre las partículas que lo forman, o sea, lo que sería un vector de posición relativa, el módulo de este vector, esto de aquí que no es más que el vector posición que apunta a la partícula iésima menos el vector posición que apunta a la partícula jésima, pues esto sea constante. O sea que en un sólido rígido vamos a imaginar que tenemos un objeto aquí amorfo, ¿de acuerdo? En general, pues nosotros en este tema, como en primero de carrera es la primera vez que se ve el sólido rígido, pues se suelen ver objetos que tienen un alto grado de simetría, ¿vale? Cilindros, esferas, o en caso de ser un sistema discreto, pues bolitas de masa separadas por varillas de masa despreciable con distancia constante entre sí. Pero bueno, lo que decía es pues que si nosotros tomamos un sistema de referencia, pues por ejemplo aquí, donde nos colocamos nosotros, esto significa que un punto del sólido, como puede ser este, si es discreto, pues será la masa iésima, y si no, pues será un punto el que sea del sólido. Respecto a este otro punto, pues esta será una masa jésima o un punto, otro punto distinto, pues esta distancia de aquí es todo el rato constante, ¿vale? O sea, un vector posición
que apunta desde el sistema O a cada punto del sólido, pues este vector será el RI y este de aquí el RJ. Entonces RI menos RJ dará esta orientación a este vector de aquí, que será el RIJ, pues el módulo de este vector es constante. Y va a ser así como nosotros vamos a definir lo que es un sólido rígido. Bueno, pues una vez visto esto, vamos a ver por qué al imponer esta condición va a hacer que el trabajo de las fuerzas internas se anule. Bueno, pues para ello vamos a recordar que el trabajo de las fuerzas internas, esto era igual al sumatorio desde I y J igual a 1 con I distinto de J hasta el número de partículas que tenga el sistema, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto tomando todas las ecuaciones que voy a hacer, vamos a tomar como que tenemos un sistema discreto, porque luego extrapolarlo a sistemas continuos pues va a ser muy sencillo y ya lo vamos a ir viendo. Esto simplemente, como digo, es refresco del tema anterior, del sistema de partículas. Entonces, el trabajo de las fuerzas internas era el sumatorio de la integral entre el punto A y el punto B de las fuerzas internas que impusimos que eran conservativas por un diferencial de posición I. Vale. Entonces aquí lo que hicimos era aplicar la tercera ley de Newton, que lo que nos dice es que la fuerza JI es igual a menos la fuerza IJ. O sea que cuando las fuerzas que se ejercen entre pares de partículas son conservativas, pues cuando intercambiamos de posición los índices que hacen referencia a cada una de las partículas, pues la fuerza cambia de signo. Esto, un ejemplo típico es la fuerza gravitatoria. Tenemos dos masas separadas una distancia, la que sea, y pues por ejemplo, si esta es la masa 1, esta de aquí es la masa 2, pues la masa 1 siente una fuerza hacia la masa 2 y la masa 2 siente una fuerza hacia la masa 1. Entonces, pues esta fuerza de aquí es la fuerza que sobre 1 ejerce la masa 2 y esta de aquí es la fuerza que sobre 2 ejerce la masa 1. Pero la fuerza que sobre 2 ejerce la masa 1 es exactamente menos la fuerza que sobre 1 ejerce la masa 2. ¿Vale? Bueno, entonces cuando aplicábamos esta tercera ley de Newton a este sumatorio, pues lo que ocurría, voy a borrar esto de aquí para que no me ocupe mucho espacio, es que conseguíamos, en vez de un diferencial de vector posición, un diferencial de vector posición relativa, y entonces el sumatorio ya no era con I distinto de J, sino con I menor que J. ¿Vale? Bueno, pues en el siguiente paso lo que vamos a ver es que voy a hacer un copy-paste para no estar escribiendo esto todo el rato. A ver. Sí, perfecto. Pues en el siguiente paso lo que vamos a ver es que efectivamente si las fuerzas internas son conservativas, pues nosotros sabemos que podemos ponerlo como la fuerza es menos el gradiente de una función potencial. Y esto pues, multiplicado escalarmente por un vector de posición relativa. Vale. Y también sabemos que si la fuerza, o sea, una condición de que sea conservativa, aunque no es una condición suficiente, pero sí necesaria, es que dependan de la distancia, tanto la fuerza como la función potencial, pues porque al final la función potencial deriva o al revés, o sea, deriva una de la otra, o sea, son interdependientes, precisamente por esta función gradiente, menos el gradiente, perdón. Entonces lo que sabemos es que si dependen de la posición, el gradiente podemos ponerlo como la derivada
de esa función potencial respecto a la posición. Y la posición, pues en este caso, es la posición relativa. Entonces, como el gradiente tiene carácter vectorial, pues no podemos poner un vector dividiendo, y aquí tenemos que darle ese carácter vectorial, como digo, con un vector unitario en la dirección que une la partícula I con la partícula J. O sea, sería un ER sub IJ. Pero para no estar continuamente escribiendo este tipo de vectores con tantos índices, que es un rollo, pues dejadme que ponga este vector como, al ser un vector unitario, lo que va a ser es el vector posición relativa IJ entre su módulo. Y entonces de esta manera, al dividir un vector entre su módulo, pues lo que conseguimos es un vector unitario, como ya imagino que sabréis. Y todo esto por un diferencial de R y J. Vale, pues lo que vamos a demostrar ahora es que el producto escalar de un vector posición por el diferencial de ese vector posición cuando imponemos que el módulo de este vector es constante, pues esto de aquí va a ser 0. Entonces para ello, pues vamos a venirnos por aquí abajo y vamos a ver. Voy a hacerlo en otro color. Vamos a hacerlo en color naranja. Pues a ver, lo que digo es que el producto escalar de esto de aquí, de un vector posición relativa por su diferencial, esto es igual a un medio de el diferencial del módulo de este vector al cuadrado. Entonces para ello pues vamos a demostrarlo al revés. Esto lo postulo, entonces vamos a partir de aquí para demostrar esto de aquí. Entonces eso es muy fácil, porque tendremos un medio del diferencial y el módulo de un vector al cuadrado, pues eso sabemos que es el producto escalar de ese vector por sí mismo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es pues aplicar la diferenciación a este producto, y la diferenciación, pues bueno, no he dado un curso todavía de cálculo diferencial, multivariable y tal, que es donde se ve esto. Lo he dado un poco en la lista de matemáticas, de las nociones básicas del cálculo. Las reglas de diferenciación aquí pues son iguales que las de las derivadas normales y corrientes, ¿vale? Entonces la diferencial de un producto pues es igual que si fuera una derivada, el diferencial del primero por el segundo sin diferenciar más el primero sin diferenciar, producto escalar por el diferencial del segundo. Vale. Entonces, como el producto escalar es conmutativo, bueno, en realidad no se dice conmutativo, sino que se dice simétrico, pues esto de aquí es lo mismo que esto. Por lo tanto, lo que tenemos es un medio de 2 veces el producto escalar de vector posición relativa por un diferencial de vector posición relativa. Se cancelan estos doses y tenemos el producto escalar que tenemos aquí, ¿vale? Por lo tanto, demostrado que este producto es igual a esto. Si recordáis, en el capítulo de dinámica, de trabajo y energía ¿cómo se llamaba? El teorema de las fuerzas vivas, pues vimos una identidad parecida a esta, parecida no, exactamente la misma, ¿vale? Para demostrar ese teorema. Bueno, entonces aquí lo que ocurre es que como el módulo de esto al cuadrado, o sea, si el módulo es constante, pues el módulo al cuadrado sigue siendo constante. O sea, esto de aquí es constante. Pues la diferencial de algo constante es 0. O sea que todo esto de aquí se anula y nos da 0. ¿Cómo se ve que la diferencial de algo constante es 0? Bueno, pues porque si os dais cuenta, imaginad que la diferencial de una función, bueno,
para empezar, nosotros sabemos que la derivada de una función, por ejemplo, respecto a x, esto es un límite. Esto es el límite cuando un incremento de x tiende a 0 de f de x más incremento de x menos f de x entre incremento de x. Entonces, como la derivada o este límite no es más que un cociente de diferenciales, pues si quitamos el denominador, lo que tendremos será el mismo límite, pero sin el denominador aquí. ¿Vale? Entonces, esto es una manera de definir un diferencial. Es una manera un poco inútil en la práctica, pues porque esto tampoco sirve para mucho, pero esta identidad aquí es cierta. El diferencial se define de otra manera, con derivadas parciales y tal. Pero bueno, el caso. Aquí, si incremento de x tiende a 0, pues esto en el límite, este incremento de x, se anulará y esta resta será f de x menos f de x, pero en el límite, ¿vale? Ya sabéis que el límite es una noción de irse acercando infinitamente sin llegar nunca. Por lo tanto, el diferencial es algo muy pequeño que tiende casi a 0 y aquí con esta definición pues se ve claramente. Entonces, lo que ocurre es que si f lo definimos como constante, o sea, f es un valor, un número, como puede ser 2, por ejemplo, pues ya no es una función que dependa de x. Entonces no podemos meterle un argumento en esta fórmula que sea x más incremento de x y menos la función en x. Por lo tanto, al hacer el diferencial, lo que estaríamos haciendo es el diferencial de f menos f. Entonces, f menos f es 0 y ya es el límite de 0, no depende de nada y por lo tanto todo esto es 0, ¿de acuerdo? Entonces queda demostrado que aquí el trabajo de las fuerzas internas es igual a 0 precisamente pues porque esto que he rodeado aquí en color blanco, cuando imponemos esta condición del sólido rígido, pues se anula. Muy bien, entonces el imponer esta condición nos lleva inexorablemente a esto. Bueno, pues vamos a ir, como decía antes, refrescando todo el tema del trabajo y energía de un sistema de partículas, pues porque esta condición también nos va a llevar a que en un sólido rígido no haya incrementos de energía interna, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a irlo viendo y así refrescamos también el sistema de partículas. Bueno, nosotros sabemos que por el teorema de las fuerzas vivas, el trabajo total, pues es esto es el sumatorio desde i igual a 1 hasta el número de partículas que tenga el sistema. Como digo, todo esto vamos a hacerlo de manera discreta, ¿vale? Teniendo en cuenta que nuestro sólido rígido son pelotitas de masa separadas entre ellas, pues una distancia constante, ¿vale? Por ejemplo, este objeto, esto sería perfectamente un sólido rígido, ¿vale? Y tomando, pues eso, que, por ejemplo, las varillas que unen cada una de estas masas, pues tienen una masa despreciable, ¿vale? Para simplificar los cálculos, ¿vale? Y el problema. Todo esto, recordad que se trata de entender los conceptos básicos y, pues bueno, luego ya nos iremos complicando la vida poco a poco y en algún ejercicio ya veremos casos en particular. Entonces, a ver, por el teorema de las fuerzas vivas, el trabajo total es el sumatorio de 1/2 de la masa iésima por la velocidad iésima al cuadrado, todo esto entre el punto A y el punto B, ¿vale? Entonces esto será igual al trabajo de las fuerzas externas, vamos a dejarlo de momento así porque las fuerzas externas no tienen por qué ser conservativas, ¿de acuerdo? Entonces, pues de momento vamos a dejarlo de esta manera. Vale, y más el trabajo de las fuerzas internas, que nosotros sabemos que es 0, pero vamos a ir tirando un poco del hilo para que nos quede el concepto un poco más claro. Entonces, el trabajo de las fuerzas internas, pues nosotros sabemos en la integral esa que he borrado, que si no se anulara el producto escalar ese que he puesto, lo que teníamos era el sumatorio de IJ igual a 1
con i menor que j hasta n, la integral entre a y b, la derivada de la función potencial respecto a r y j por el vector unitario sub ij, ¿vale? Pero permitidme que no lo ponga para no guardinar esto en la anotación. Y todo esto producto escalar por dr y j. Vale, entonces a este vector de aquí, o sea, podemos sacarlo del diferencial porque es un vector unitario que va en la dirección que une la partícula i con la j, y esto pues es otro sub r y j. Entonces, el producto escalar de este con este, por ser unitario, pues es 1. Entonces, podemos quitarlo y se nos cancela este denominador con esto de aquí. Entonces nos queda el diferencial de la integral de un diferencial, y esto entonces es menos el sumatorio de i j igual a 1 con i menor que j hasta n de la función potencial, ¿vale? Entre el punto A y el punto B, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a poner aquí. Este más, entonces, es un menos, sumatorio ij igual a 1 con i menor que j hasta n de la función potencial, y esto, pues como son trabajos, pues entre A y entre B. Muy bien. Vamos a borrar esto. Vale. Entonces aquí lo que hacíamos era despejar el trabajo de las fuerzas externas. Nos daba esto. Voy a hacer un copy paste, sí. A ver. Vale. Y esto de aquí es lo que en cada uno de los puntos, o sea, la energía, esto de aquí, que es la energía, un incremento de energía cinética, pero por un momento vamos a no hacer el incremento, sino a ver esta función en el punto A y esta otra de aquí en el punto A también. Pues así es como definimos la energía propia que llamamos U, ¿vale? Por lo tanto, si estas funciones definidas en el punto A son la energía propia, pues un incremento de estas funciones entre el punto A y el punto B, pues esto lo que es un incremento de la energía propia, ¿vale? Entonces aquí lo siguiente que nosotros hicimos en el tema de sistema de partículas es a esta velocidad, como nosotros sabemos que la velocidad de una partícula iésima es igual a la velocidad del centro de masas más la velocidad de esa partícula iésima en el sistema centro de masas, ¿vale? Vamos a definir el sistema centro de masas como el sistema O asterisco. Entonces todas las magnitudes medidas en este sistema, pues le pongo un asterisco, ¿vale? Hay en alguna bibliografía que en vez del asterisco usan la prima, pero bueno, vamos a usar el asterisco, que esto de aquí no es más que una transformación de Galileo, ¿de acuerdo? Al ser el sistema centro de masas otro sistema, pues esto es una composición de velocidades dada pues por la triangulación de los vectores entre dos sistemas de referencia y una partícula en movimiento, ¿vale? Bueno, entonces cuando metíamos esta fórmula aquí en la velocidad iésima al cuadrado, pues lo que obteníamos es una separación entre la energía cinética del centro de masas. Como digo, voy un poquito rápido en esto porque es un refresco, ¿vale? En realidad, el incremento entre el punto A y el punto B de la energía cinética del centro de masas más el sumatorio desde I igual a 1 hasta N de un medio de la masa iésima por la velocidad iésima en el centro de masas al cuadrado, todo esto entre A y B,
y más esta función potencial, que a ver si me deja hacer un copy-paste. Bueno, copy-paste aquí. Vale, entre A y B. Vale. Entonces, a todo esto de aquí es lo que nosotros llamamos, bueno, igual que antes, quitando el punto B, tomando estas funciones solo en un punto, pues esto lo definimos como la energía interna. No confundir la energía interna con la energía propia, pues porque en todos los libros, pues sufren los autores un alarde de originalidad, y yo también, y se les llama con la letra U, ¿de acuerdo? Pero bueno, o sea, no confundir, ¿vale? Una cosa es la energía propia, que es cuando a la velocidad, aquí, no la separamos en la composición de velocidades del centro de masas, y luego la energía interna, que es cuando lo hacemos, ¿vale? Entonces, todo esto es... vamos a ponerlo por aquí. Es esto de aquí más un incremento de energía interna, ¿vale? Entonces, bueno, no pongo aquí entre A y B, porque al poner este incremento, pues ya se da por hecho que hay una diferencia entre la función en dos puntos, ¿vale? Para no ser redundante. Entonces, ahora es cuando vamos a retomar que el trabajo de las fuerzas internas es 0. Entonces, esto de aquí va a ser 0. Y vamos a demostrar que esta velocidad medida en el centro de masas también va a ser 0, ¿de acuerdo? Y eso se ve muy fácil, pues porque la velocidad en el centro de masas será la derivada de la posición de una partícula en el centro de masas respecto al tiempo, ¿vale? Lo que pasa que el centro de masas es un punto que se mueve con todo el sistema de partículas, ¿vale? Si tenemos un sólido, imaginad que el centro de masas está por aquí, ¿vale? Y tenemos aquí un punto P, por ejemplo, o un punto I. Entonces, si este sólido se está moviendo en esta dirección, hacia la derecha, pues el centro de masas se mueve y el punto I se mueve exactamente con la misma velocidad, pues porque precisamente al ser la distancia entre estos dos puntos constante, no queda otra que por la relatividad galileana, si desde un sistema externo este objeto se está moviendo, estos dos puntos lo hagan con la misma velocidad para que la velocidad relativa entre ellos sea 0, ¿de acuerdo? No tiene por qué el centro de masas estar dentro de lo que es el cuerpo del sólido. Vamos a poner un ejemplo. Un anillo, pues su centro de masas, pues ahora mismo no lo recuerdo, pero exactamente, pero vamos, tiene altas probabilidades de que su centro de masas está aquí. O sea, el centro de masas de un anillo es un punto que no está dentro de ninguna partícula material que forma este anillo. Pero da igual, porque si el anillo, cada punto de este anillo se está moviendo, por ejemplo, hacia la derecha con una cierta velocidad, pues el centro de masas se está moviendo también, ¿de acuerdo? Con ese punto. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Pues que respecto al origen del centro de masas, del sistema centro de masas, que es de donde estamos calculando este diferencial de vector posición, pues esto de aquí, al ser el vector R constante, pues esto es 0 otra vez, este diferencial, ¿vale? Por lo tanto, esto de aquí se anula y la velocidad esta es 0, ¿vale? Así que esto de aquí es 0 también. Entonces, no queda otra que este incremento de energía interna pues también sea 0. Entonces aquí vamos a ponerlo que una vez imponemos esto, pues no solo el trabajo de las fuerzas internas es 0, sino que los incrementos
de energía interna pues son 0 también. En el tema del sistema de partículas hablé en un capítulo que llamé colisiones de partículas, hablando de pues eso, de las colisiones, de un modelo un poquito más avanzado que el sólido rígido, ¿vale? Nosotros, con esta condición, lo que imponemos es que el sólido no sea deformable. Pero bueno, en ese capítulo, os recomiendo que lo veáis, hablamos de que en realidad, pues la no deformabilidad no es vista de forma microscópica tal cual, sino que las partículas que forman el sólido a nivel atómico, pues pueden oscilar un poquito de su posición, y esa pequeña oscilación es lo que hace que aparezca un fenómeno emergente que es el calor, y que viene precisamente de los incrementos de energía interna del sólido. Pero bueno, pues como aquí en el tema del sólido rígido, como se asume que esto es indeformable, pues dejamos fuera todo este análisis. Así que los incrementos de energía interna pues son 0 también. Bueno, pues ya vamos con el paso final. Lo que vamos a tener es entonces que las fuerzas externas, el trabajo de las fuerzas externas, esto es igual al incremento de la energía cinética del centro de masas. Y entonces, si da la casualidad, que puede ser que no, que las fuerzas externas son conservativas, pues eso significa que, a ver cómo lo pongo, vale, significa que el trabajo de las fuerzas externas, solo si, repito, muy importante, las fuerzas externas son conservativas, pues esto entonces es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de la integral entre a y b de la fuerza externa sobre la partícula iésima por un diferencial de vector posición de la partícula iésima, ¿vale? Entonces igual, esto de aquí, si es conservativo, lo podemos poner como menos el gradiente de una función potencial, ¿vale? Entonces nada, pues esto igual, el gradiente podemos ponerlo sumatorios de igual a 1 hasta n integral entre a y b de la derivada de vi por dri por un vector er autoescalar de ri, ¿vale? Entonces este vector unitario con el vector de este diferencial, su producto escalar es 1, exactamente igual que antes. Entonces lo quitamos el carácter vectorial, se cancela este con este y nos queda la integral de un diferencial, de menos un diferencial. Entonces esto lo que es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n menos el sumatorio de el potencial en cada una de las partículas, ¿vale? Entonces, bueno, cuando se haga este sumatorio, pues lo que va a quedar es menos un potencial total, que no es más que la energía potencial, ¿de acuerdo? Ya vimos en el capítulo de trabajo y energía que imponiendo ciertas condiciones pues eso, haciendo que la aceleración que provoca la fuerza externa sea constante, como por ejemplo en la superficie terrestre, ¿vale? Que tenemos que una fuerza externa puede ser la fuerza de la gravedad, porque a una cierta distancia radial que nosotros podemos tomar como que es el eje Y, ¿vale? En la superficie de la Tierra, o sea, esto en realidad estaría el centro aquí, y esto sería un vector posición, pero en la superficie, como podemos tomar que este cachito es plano, pues esta altura es una resta de I en el punto B menos I en el punto A, que es una altura, ¿vale? Entonces, en esta franja de aquí, la aceleración que provoca esta fuerza externa, o sea, la aceleración externa, esto es constante. Y de hecho, esto de aquí es G,
o sea, la gravedad terrestre, 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Y entonces, en esos casos, bueno, pues simplificando todo esto, podríamos llegar a una energía potencial del centro de masas, ¿vale? Que al final es lo que ocurre con las fuerzas externas, que el sumatorio de ellas se aplica en el centro de masas. Entonces, pues el potencial sumado en su totalidad, pues es una energía potencial del centro de masas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, siempre tomando unas ciertas simplificaciones que, como digo, pues mejor que veáis este tema de sistema de partículas para no detenerme aquí mucho. Vale. Entonces, cuando eso ocurre, lo que tenemos es que aquí el trabajo de las fuerzas externas es menos sumatorio desde igual a 1 hasta n. Y vamos a suponer que solo hay una fuerza externa, ¿vale? Porque este índice lo que hace referencia es a la partícula, ¿vale? Ya si metemos más fuerzas externas, más de una, tendríamos que hacer varios sumatorios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a simplificarlo, vamos a poner que solo hay una. Entonces esto sería menos el sumatorio del potencial sobre la partícula iésima entre el punto A y el punto B, ¿vale? Y poniendo cada una de estas funciones en el punto B separadas por el igual con las mismas en el punto A, pues a lo que llegamos es a que obtenemos algo constante que nosotros pues le llamamos energía y que no es más que esta función que se llama energía cinética, en concreto en el centro de masas, en el punto A, más el sumatorio del potencial sobre cada una de las partículas del sistema también en el punto A, y esto es igual a exactamente lo mismo, a abarcar un poquito más, y esto es exactamente lo mismo que en un punto B. Tenemos B aquí y B aquí. Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que esta E, que llamamos energía, esto es algo constante en todos los puntos del espacio, o sea que se conserva. Se conserva cuando las fuerzas externas son conservativas, ¿vale? Muy bien. Entonces, una vez tenemos definida esta energía, la siguiente pregunta natural que podemos hacernos es, vale, si nosotros estamos hablando de cuerpos que tienen una cierta extensión en nuestras 3 dimensiones del espacio, pues eso implica que esos cuerpos pueden rotar respecto a algún eje, ya sea un eje que pase por algún punto del cuerpo mismo o un eje externo, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, una esfera pues puede girar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponerle a que gira así en torno a un eje que pase por su centro, ¿vale? Pero bueno, el caso que lo que quiere decir esto es que los sólidos rígidos, aparte de la energía que tienen por su movimiento de traslación en el espacio, nosotros debemos incluir, si queremos ser rigurosos, al ser un cuerpo extenso en las 3 dimensiones del espacio, tenemos que incluir que puede rotar. Entonces, claro, una rotación, pues al final, debido a ella, cada punto del sólido lleva una velocidad angular respecto al eje de rotación. Entonces, esa velocidad tiene que poder añadirse a la energía del sólido como una especie de energía cinética de la rotación, ¿vale? O sea que nosotros deberíamos extender nuestro modelo de la energía del sólido rígido haciendo que en la energía que lo define, pues por aquí, bueno, voy a borrar la del punto B, ¿vale? Pues porque queda claro que esto de aquí es constante. Pues nosotros deberíamos añadir algo así
como, bueno, en concreto, aquí no he puesto, lo he dejado en forma de función, pero bueno, esto de aquí no es más que una energía cinética del centro de masas más una energía potencial que generalmente va a hacer referencia al centro de masas también. Y lo que digo es que deberíamos añadir aquí, para ser consistentes, algo así como una energía cinética debida a la rotación del cuerpo. Entonces lo que nos preguntamos es qué forma debe tener esta energía cinética de la rotación para completar nuestro modelo de la energía del sólido rígido. Vale, pues lo que vamos a hacer es vamos a dibujar un esquema de un sólido rotando, ¿vale? Como puede ser esto de aquí. Entonces, bueno, dejadme que, pese a que he dibujado el cuerpo, el sólido, como un cuerpo continuo, porque esto pues parece un cilindro, dejadme que para desarrollar toda la teoría que voy a hacer a continuación me permita la licencia de poder discretizarlo, ¿vale? O sea, imaginad como que podemos, o sea, que esto no se hace, ¿vale? Pero es por facilitar las ecuaciones y que en vez de integrales aparezcan sumatorios, ¿vale? Más que nada por eso. Ya iremos complicando el modelo del sólido en capítulos a posterior con, pues eso, donde aparezca ya todo bien definido. Pero bueno, para entenderlo poco a poco, vamos a hacerlo así. Entonces imaginad como que este sólido de aquí podemos discretizarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, este cuerpo pues tendrá un punto que vamos a llamar el centro de masas. Vamos a decir que está más o menos por aquí. Entonces, desde nuestro sistema O, pues podremos lanzar un vector posición a este centro de masas, que será pues el vector posición del centro de masas de toda la vida, ¿vale? Entonces, vamos a decir que este sólido está rotando respecto a un eje pues que pasa por su sistema centro de masas. Por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Entonces, al estar rotando, vamos a poner que está rotando así, ¿de acuerdo? Entonces su vector velocidad angular pues tendrá esta dirección de aquí. Vamos a ponerla. Esto de aquí es su vector velocidad angular. Vale. Entonces, vamos a marcar un punto del sólido, por ejemplo, este de aquí. Vamos a llamarlo el punto, pues mínimamente el punto P, ¿vale? Aunque podría ser un trocito de masa iésima, pero bueno, o sea, yo creo que así se entiende mejor. Y el centro de masa, pues por ser un sistema de referencia, pues puede lanzar un vector posición desde su origen a este punto del sólido. Entonces este vector de aquí pues será un vector posición de la partícula P asterisco, por estar en el sistema centro de masa. Vale. Entonces, al hacer la descomposición pues esto lo que decía antes esto no es más que una transformación de Galileo, ¿vale? Donde desde el sistema O pues también nosotros podemos lanzar un vector posición al punto P, que sería R en P, ¿de acuerdo? Pero lo que sirve hacer esta descomposición del centro de masas con este vector de aquí rojo, pues es separar el movimiento de traslación de lo que va a ser ahora el movimiento de rotación del sólido, porque ahora el centro de masas, como él lleva la misma velocidad de traslación que el punto P, pues respecto a estos dos puntos respecto a sí mismos, o sea, perdón, de forma relativa entre sí, están en reposo, ¿de acuerdo? Entonces, en el sistema centro de masas, la única velocidad que lleva el punto P es la velocidad con la que está rotando respecto a este eje, o sea, una velocidad tangencial
pues por ejemplo que vendrá por aquí, ¿vale? Esta será una velocidad del punto P en el sistema centro de masas. Y bueno, pues nosotros ya sabemos que el vector velocidad, esto pues bueno, está en el sistema centro de masas, este vector velocidad puede ponerse como el producto vectorial de omega por R. ¿De acuerdo? Y si vamos un poco más allá y hacemos el módulo de este vector, pues esto lo que es el módulo de un producto vectorial, que es el módulo del primero por el módulo del segundo, que le voy a quitar, voy a ponerlo simplemente como R en P, asterisco, ¿vale? Sin la raya de vector, y por el seno del ángulo que forman, ¿vale? El vector omega con el vector R. Y ese ángulo, pues es este de aquí. Vamos a llamarlo teta. Entonces, por el seno de teta. ¿De acuerdo? Pues R por el seno de teta no es más que esta distancia de aquí. Vamos a ver, voy a borrar aquí un poquito del sólido. Vamos a llamar D a esta distancia, que no será más que la distancia desde el punto P al eje de giro. Así que esto de aquí, nosotros, en nuestros cálculos, vamos a llamarlo como D. En concreto, D sub P, porque es la distancia pues, del punto P al eje de giro, como digo. Vale. Bueno, pues mejor, para tener más espacio, voy a poner esto de esta manera, como que esto de aquí va a ser omega por D en P, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a ir a través de una transformación de Galileo, ir añadiendo cositas para poder obtener, que es nuestro objetivo, una energía cinética de rotación. Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues se hace cogiendo la velocidad de este punto P, pero bueno, vamos a generalizarlo, como he dicho, que este punto, o sea, este sólido, podíamos discretizarlo en última instancia. Pues vamos a suponer que este punto P pues, es una masa iésima del sólido. Una masa discreta, ¿vale? Entonces, la velocidad de esa masa, que sería este punto de aquí, pues esto será igual a la velocidad del centro de masas más la velocidad de esa partícula iésima en el sistema centro de masas, ¿vale? Entonces, esta velocidad iésima, pues es este producto vectorial de aquí, así que ya directamente, pues vamos a ponerlo. Vamos a hacer un copy-paste. Esto de aquí es esto. Vale. Pues ahora vamos a hacer a continuación el producto escalar de esto por sí mismo. Entonces nos dará v sub i al cuadrado, que será igual pues a multiplicar todo esto por sí mismo, ¿vale? Que será en última instancia, aunque esté mal dicho, como elevar esto al cuadrado y hacer un binomio al cuadrado, ¿vale? Lo único que, bueno, eso ya sabéis, no se puede decir así porque estos son vectores y no números. Entonces, esto lo que nos va a dar lugar es al cuadrado del primero, la velocidad del centro de masas al cuadrado, más el módulo al cuadrado del segundo, porque al ser esto de aquí un vector, al multiplicarse por sí mismo, como digo, haciendo el producto de los dos paréntesis y tal, pues dará su módulo al cuadrado. Esto será más, pongo la barra del módulo, esto de aquí,
su módulo al cuadrado, estupendo, y luego el doble del primero por el segundo, ¿vale? Dicho mal y pronto. Entonces, bueno, eso voy a ponerlo en otro color, y eso va a ser el doble de la velocidad del centro de masas como vector, producto escalar, omega por RI en el sistema centro de masas, que aquí de hecho me he equivocado y he puesto R en P por hacer el copy-paste. Esto es R en I. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es el módulo de un producto escalar, pues es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman, o sea, esto de aquí. Pero esto de aquí es esto. Y como está elevado al cuadrado, pues este trozo de esta suma, o sea, este sumando, nos va a quedar omega al cuadrado por d sub i al cuadrado, donde d sub i es la distancia de cada una de las partículas del sistema al eje de giro, ¿vale? Así que vamos a ponerlo por aquí, que esto va a quedar como omega al cuadrado por d sub i al cuadrado. Va. Bueno, pues ahora a todo esto vamos a multiplicarle por 1/2 de la masa iésima a cada lado del igual. Entonces vamos a tener 1/2 de la masa iésima por la velocidad iésima al cuadrado. Esto va a ser igual a 1/2 de la masa iésima por la velocidad del centro de masas al cuadrado más 1/2 de la masa iésima por la distancia y, perdón, que me he dejado aquí, omega al cuadrado por la distancia iésima al cuadrado, y por último aquí más 1/2 por este 2, bueno, voy a ponerlo 1/2 por 2 veces la velocidad del centro de masa, producto escalar, y se me ha olvidado 1/2 de la masa iésima, eso es, por 2 veces la velocidad del centro de masas, producto escalar, omega por RI en el centro de masas. Vale. Entonces estaréis pensando por qué he dejado estos huecos aquí entre medias, pues es precisamente para ahora poner un sumatorio sobre todas las partículas del sistema, ¿vale? Vamos a ir uno a uno. Aquí también. Y aquí también. Vale. Entonces, bueno, estos dos de aquí se van a cancelar. A ver, esto de aquí, este término, como la velocidad del centro de masas no lleva ningún subíndice i, puede salir fuera del sumatorio, y el 1/2 también, porque es constante. Entonces, la suma de todas las masas puede ser la masa total del sistema. De forma que este sumatorio lo que nos va a dar es 1/2 de la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas al cuadrado. Vale. Este de aquí vamos a reorganizarlo de esta forma. Vamos a, como el 1/2 es constante, puede salir fuera del sumatorio, y vamos a dejar el sumatorio puesto así. El sumatorio desde i igual a 1 hasta n de m sub i por d sub i al cuadrado, y por eso pongo el paréntesis, porque fuera del sumatorio, como omega no tiene ningún subíndice i, pues ponemos también omega. Entonces 1/2 y omega al cuadrado están fuera de este sumatorio, pero 1/2 por la izquierda y omega al cuadrado por la derecha, ¿vale? Entonces vamos a dejar esto así. No sé yo si me va a caber, que lo he dejado muy pegado. A ver. Vale. Y bueno, vamos a ir ahora analizando este término de la derecha.
Vamos a ponerlo por aquí abajo. Hemos visto que este 1/2 se cancela con este 2. Y aquí, como, bueno, esto puede hacerse de manera manual, pero bueno, lo suyo es que utilicemos las reglas de álgebra que nosotros conocemos, que la suma, bueno, o sea, no la suma, sino el producto escalar y el producto vectorial son distributivos respecto de la suma. Entonces, bueno, vamos a poner un par de términos para que esto se vea. Imaginad que expandimos el sumatorio y tenemos la masa 1 por la velocidad del centro de masas, producto escalar, omega por R1 en el centro de masas, más la masa 2 por la velocidad del centro de masas, producto escalar, omega por R2 en el centro de masas y así, ¿vale? Entonces aquí podríamos sacar factor común a la velocidad del centro de masas porque está multiplicando en todos los sumandos. Entonces podríamos coger, sacar el producto escalar de este vector como factor común y entonces quitarlo de aquí, ¿vale? Vale. Entonces, ahora, cada una de estas masas, la masa 1, la masa 2 y así hasta la enésima, pues va multiplicando, es un número y va multiplicando a un producto escalar, entonces podemos asociar este número con cualquiera de estos dos vectores del producto escalar. Pues en concreto vamos a asociar, vamos a poner aquí, esta masa 1 con este vector, ¿vale? Entonces la quitamos y vamos a hacer lo mismo con la otra masa 2. La ponemos aquí, M2 con esto, y entonces la borramos. Vale. Y queda de esta manera. Ok. Pues aquí lo que tenemos es una suma de productos vectoriales donde uno de los factores del producto vectorial es omega y es igual en todos. Entonces aquí, otra vez igual, pues podemos sacar, porque el producto vectorial es distributivo respecto de la suma, podemos sacar factor común a omega producto vectorial. Entonces, al sacarlo factor común, lo que nos queda es esta suma, ¿vale? Por lo tanto, esta suma de aquí podemos compactarla como el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de m sub i por r sub i en el centro de masas. Y entonces nos queda esto. Vamos a ponerlo así. Vale. O sea, en resumidas cuentas, ¿qué quiero decir con todo esto que he hecho muy despacito? Pues que este sumatorio, junto con esta masa iésima, puede entrar, atravesar el producto escalar y el producto vectorial y quedarse con este vector posición, ¿vale? Bueno, pues esto de aquí, espero que os suene esta fórmula, porque esto no es más que la masa total por el vector posición del centro de masas, pero como ya estamos en el sistema centro de masas, pues es el vector centro de masas en el sistema centro de masas. Y eso lo que nos está dando es el origen, o sea, el punto cero de este sistema, por lo tanto, esto de aquí es igual a 0 y anula todo este término. Por lo tanto, nos deshacemos de él y nos ha quedado esto, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Pues esto verde no es más que la energía cinética del sistema, ¿vale? Sería la energía cinética iésima, pero
con el sumatorio, pues al sumarla daría toda la energía del sistema, ¿vale? Aquí lo que tenemos es la energía cinética del centro de masas. Y aquí lo que tenemos, esto de color naranja, pues es algo que se parece mucho a la fórmula de una energía cinética, pero con cosas relacionadas con la rotación, ¿vale? Con una velocidad angular. De hecho, es un medio de algo por la velocidad, pero angular, al cuadrado, ¿vale? Entonces, para poder dejar todo esto en forma matemática, con ecuaciones que ya conocemos, a todo esto de aquí, a este paréntesis, a esto se le da un nombre que es I, y es el momento de inercia. De forma que ese momento de inercia, voy a ponerlo por aquí arriba, en un sistema discreto va a ser el sumatorio desde igual a 1 hasta todas las partículas del sistema de la masa yésima por la distancia al eje de giro al cuadrado de cada una de estas partículas, ¿de acuerdo? Y entonces aquí ya, pues lo que hacemos es poner ese paréntesis como está ahí por omega al cuadrado. Y la similitud con esta fórmula y esta relacionada con el movimiento angular y esta con el traslacional, pues no es casual, sino que esto se busca a propósito. Y este momento de inercia, que ya veremos pues toda la intríngulis que tiene y que da para capítulos, para varios, pues es algo análogo a la masa, pero en los movimientos angulares. O sea, va a ser una especie de oposición a que el sistema rote. Igual que la masa es la oposición o la resistencia a que un sistema acelere, ¿vale? Entonces, esto de aquí va a ser esta energía cinética rotacional que estábamos buscando y que hemos obtenido pues implementando el modelo de un sólido pues extendido a las 3 dimensiones del espacio. Así que esta será la energía cinética rotacional. Vale. Bueno, pues por ir acabando, el momento de inercia que ha aparecido aquí, en los libros no suele aparecer esta D, sino que suele aparecer una R, como si fuera un vector posición, al cuadrado, y se presupone que esta R pues no es un vector posición en sí mismo, sino que es la distancia al eje de giro, ¿de acuerdo? Y bueno, esto de aquí extendido a un modelo continuo, pues no será más que, como hicimos en el capítulo pasado del centro de masa, pues hacer el límite cuando un incremento de masa yésima tiende a 0, del sumatorio desde y igual a 1 hasta infinito, de R sub i al cuadrado por un incremento de masa yésima. Entonces, esto es una suma de Riemann, que lo que es la integral sobre toda la masa de la distancia al eje de giro al cuadrado por un diferencial de masa. Y esta es la fórmula del momento de inercia en un sistema continuo. Aquí en este diferencial de masa pues podemos hacer lo mismo, utilizar la función densidad y hacer esto una integral de volumen o de superficie o una integral lineal, ¿vale? Esto según el ejemplo en concreto. Y como digo, pues ya veremos en detalle todo esto del momento de inercia, que al principio cuando se ve suele romper un poco la cabeza y no entenderse muy bien, precisamente porque empiezan a aparecer integrales triples de volumen y tal, y pues cuando se da esto no se ha visto, no se han visto esas matemáticas, no se tienen las herramientas, y pues bueno, todo esto, al menos en mi país, pues son fallos que tiene el sistema educativo, que va a toda prisa y le da igual si tú entiendes o no, sino que al final pues apruebes un examen y memorices en definitiva. Así que nada, pues estamos aquí para solucionar eso y yo creo que ya no tengo nada más que comentar en este capítulo.
voy a organizar todo lo que hemos deducido de forma ordenada. Muy bien, pues por aquí lo dejo. Y como digo, pues ya iremos viendo en concreto capítulos sobre cómo obtener el momento de inercia y tal. Donde, pues eso, estas R's son en realidad lo que yo he puesto como una D, la distancia al eje de giro, ¿vale? Lo que pasa que yo creo que en casi todas las bibliografías pues se pone como una R y pues se presupone que no es una distancia cualquiera, sino esa distancia al eje de giro, ¿ok? Bueno, pues espero que hayáis entendido el capítulo, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.